Bien, pues vamos a continuar con el tema, un tema básico y fundamental dentro de biología molecular, que sería ADN, la vida surge de la vida. Lo he llamado de esta manera porque nos hace un recorrido por el conocimiento, la estructura, funcionalidad y enormes potencialidades que tiene el ADN. Aquí os muestro cuál sería el esquema de trabajo y este esquema lo vamos a ir desarrollando poquito a poco, de manera detallada, para que el conocimiento pues, sea efectivo por parte de vosotros, para vosotros. Bien, comenzamos entonces con el punto primero. Es un punto fundamental porque es el que nos va a introducir en cuál es la estructura y la funcionalidad de los ácidos nucleicos. Lo vamos a trabajar en estos tres puntos: cuál es la unidad básica de los ácidos nucleicos, que serían los nucleótidos, tipos de ácidos nucleicos y, por último, la funcionalidad tanto del ADN como del ARN, que son los dos tipos fundamentales de ácidos nucleicos. Bien, pues vamos a comenzar trabajando la estructura de los ácidos nucleicos, que son los nucleótidos, que, como os digo, es la unidad básica y fundamental, el lenguaje de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas de carácter ácido y que están formados por unas unidades que se repiten. Estas unidades se denominan nucleótidos. ¿Vale? Los nucleótidos son estas piezas básicas que forman estas enormes y largas moléculas denominadas ácidos nucleicos. ¿Cuál sería entonces la estructura de un nucleótido? Bien, pues un nucleótido, ¿vale?, está formado por tres subunidades. Estas tres subunidades serían un grupo fosfato, un compuesto químico que lleva fósforo en su composición, el llamado grupo fosfato. Normalmente se suele simbolizar con esta letra, P, ¿verdad?, con un circulito. Esta sería la primera subunidad que tiene todo el nucleótido. Después está unido por el enlace éster, un enlace muy fuerte, un enlace covalente. Están unidas a una molécula que vamos a dibujar de esta manera, que sería un azúcar. Este azúcar es una molécula orgánica de 5 átomos de carbono. Este azúcar es una ribosa, ¿de acuerdo? Es una pentosa, un azúcar de 5 átomos de carbono, y esta pentosa veremos que puede ser una ribosa o una desoxirribosa, y eso va a hacer que tengamos un tipo de ácido nucleico u otro. Esta segunda subunidad, como os digo, está enlazada al grupo fosfato con un enlace fuerte, un enlace éster covalente. Y después, este azúcar se va a encontrar unido a la tercera subunidad que tiene todo nucleótido. Esta tercera subunidad sería una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son compuestos químicos cíclicos que llevan nitrógeno en su composición. Y aquí lo que tenemos es una variedad de bases nitrogenadas. Entonces, como veis, tendríamos una subunidad, segunda subunidad y la tercera subunidad. Y todo ello forma un único nucleótido. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué ocurre? Que dentro de las bases nitrogenadas tenemos varias posibilidades. Fundamentalmente, las bases nitrogenadas se van a dividir en dos grandes grupos: las denominadas bases púricas. Las bases púricas y las bases pirimidínicas. Las bases púricas y bases pirimidínicas son compuestos químicos ciclados con nitrógeno, como os acabo de decir hace un momentín. Dentro de las bases púricas tendríamos dos posibilidades. Tendríamos lo que
se suele denominar con una A, que sería adenina. O bien, la segunda base púrica, que podía entrar dentro de este nucleótido, de esta estructura general de un nucleótido, sería la guanina. Bien. Estas serían las dos bases púricas que pueden formar parte de un nucleótido. Dentro de las bases pirimidínicas tendríamos también opciones, y estas opciones serían tres. Tendríamos T, que os lo voy a poner aquí, timina, C, que es la base pirimídica citosina, o U, uracilo. Bien. Con esto tendríamos la estructura general de los ácidos nucleicos. Por lo tanto, un ácido nucleico tendría un nucleótido NT1, por ejemplo, unido al nucleótido 2, unido al nucleótido 3, etc. Cuando estamos uniendo nucleótidos, estamos uniendo todo esto, sería un único nucleótido. Estos nucleótidos, el 1, el 2 y el 3, lo que van a hacer es una larga cadena que se denomina polinucleótido. La importancia de los ácidos nucleicos, entre otras cosas, es porque van a almacenar y van a ser los agentes transformantes o principios transformantes que van a dar lugar a la expresión génica. Es decir, la información genética se encuentra almacenada en forma de ácidos nucleicos, y en concreto ya veremos dentro de un momento en cuál de ellos. ¿De acuerdo? Bien, pues esto sería la estructura de un nucleótido. ¿Qué nos da de opciones? Bueno, pues tenemos ahora varias posibilidades jugando con cada una de las subunidades. En principio, deciros que el grupo fosfato no se toca. Podemos sí modificar esta pentosa, por lo tanto ya podemos hacer nucleótidos distintos. Y también, por supuesto, dependiendo de la elección de base púrica o pirimidínica que hagamos, tendremos un nucleótido distinto. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver ahora cuántos tipos de nucleótidos podríamos conformar. ¿Cuántos tipos de nucleótidos, por lo tanto, podríamos tener? Pues fijaros. Nucleótido, que vamos a llamar nucleótido 1, por ejemplo. Bueno, pues un nucleótido 1 tendría siempre el grupo fosfato, que lo ponemos de esta manera, unido, ¿vale?, a dos opciones, o una ribosa o una desoxirribosa. Aquí tenemos lo que sería una ribosa. Una ribosa, como os he dicho antes, es un azúcar, es una pentosa, tiene 5 átomos de carbono, y esta ribosa, ¿de acuerdo?, ribosa, puede estar formando parte de los nucleótidos o bien puede sufrir un cambio químico y entonces tendríamos también de forma pentagonal, sigue siendo una pentosa, 5 átomos de carbono, pero sería una desoxirribosa. Bien, pues estas son las dos posibilidades que tenemos a la hora de hacer este nucleótido. O bien una ribosa o una desoxirribosa. Ha perdido oxígeno. Si tenemos el nucleótido 1 con un ácido fosfórico y le añadimos, por ejemplo, una desoxirribosa, ahora le podríamos añadir 4 tipos de bases nitrogenadas. 4, recordar que había 5 bases nitrogenadas. ¿Qué le podríamos añadir? Pues le podremos añadir 4 tipos de bases nitrogenadas y en función de qué base vamos a añadir, tendremos nucleótidos distintos. Fijaros, podremos añadirle adenina, podríamos añadirle timina, podríamos
añadirle citosina o bien guanina. Si este es el caso, tendríamos un nucleótido y este nucleótido sería el esquema funcional de los nucleótidos de ADN. Por lo tanto, un nucleótido de ADN estará formado por ácido fosfórico, un azúcar desoxirribosa unida con enlace covalente con el fosfato, y luego está azúcar de 5 átomos de carbono que ha sufrido esta pérdida de oxígeno, se va a unir o bien a una adenina, o una timina, o guanina, o a bien una citosina. Y estos serían los nucleótidos de un ácido nucleico denominado ADN. Podríamos tener otra posibilidad, por ejemplo. En el nucleótido número 2 tenemos que tener también las 3 subunidades, y estas 3 subunidades serían, como siempre, el ácido fosfórico, unido por enlace covalente, con ahora ¿qué? Si es ADN, es desoxirribosa, pero si tenemos un nucleótido, como veremos, de ARN, tendremos la ribosa que no ha sufrido ningún cambio en su estructura química. Por lo tanto, tendríamos esta pentosa, pero es una ribosa. Esta ribosa estaría unida a 4 posibilidades de bases nitrogenadas. Estas 4 posibilidades van a estar dentro de las 5 bases nitrogenadas que tenemos. Pero ¿qué ocurre? Que no van a ser exactamente las mismas que en el ADN. Puede unirse el fosfato con la ribosa con adenina, o puede unirse con guanina, o con citosina, o con uracilo. ¿Lo veis? En este caso sería un nucleótido de ARN. ¿Dónde están, por lo tanto, las diferencias a la hora de construir un ácido nucleico? Pues básicamente en el tipo de azúcar, que vemos que tiene un ligero cambio, y en el tipo de base nitrogenada. En los nucleótidos que forman la enorme macromolécula de ADN, esos nucleótidos unidos, denominado polinucleótido, van a tener siempre o adenina, o timina, o citosina, o guanina. No tendrán uracilo. En cambio, si el ácido nucleico con el que vamos a trabajar, y que trabaja en la naturaleza, es ácido ribonucleico, tendremos ribosa como azúcar, la diferencia, ¿lo veis? Y tendríamos como bases nitrogenadas o adenina, o guanina, o citosina, ojo, que aquí aparece un cambio respecto al ADN. Tendríamos como base pirimirínica, en vez de timina, ¿lo veis?, tendríamos uracilo. Bueno, pues con esto vamos a conformar los ladrillos, o las unidades básicas y fundamentales de los nucleótidos en este caso. Bueno, pues aquí en esta presentación que os aparece ahora mismo un polinucleótido. ¿Qué es un polinucleótido? Bueno, pues un polinucleótido como su nombre lo indica, poli, conjunto de nucleótidos. Un polinucleótido sería muchos nucleótidos unidos. Y estos nucleótidos unidos pueden ser o de ADN o polinucleótido de ARN. Bien, aquí os aparece, en la imagen que os muestro, he configurado un ejemplo de lo que sería un modelo de polinucleótido de ADN, de ácido desoxirribonucleico. Como veis, es lo que os he comentado antes, diferencias en la base nitrogenada, que es timina, y en el azúcar, que es desoxirribosa. Ahora os aparece el siguiente polinucleótido, ese modelo de polinucleótido que os he hecho para vosotros, que es muy sencillo, pero yo creo que es muy ágil y muy fácil de comprender, en donde nos aparecen las 4 bases nitrogenadas, en donde tenemos uracilo en vez de timina, y además como azúcar, como esa pentosa, aparecería no desoxigenada, sino aparecería íntegra, sería una ribosa, ¿de acuerdo?
Bueno, pues son dos modelos muy sencillos de lo que es un polinucleótido. Esto es fundamental tenerlo en cuenta para luego ver la estructura y funcionalidad de cada uno de los dos grandes tipos de ácidos nucleicos. Bueno, pues los tipos de ácidos nucleicos serían dos. Los tipos de ácidos nucleicos son fundamentalmente dos. Luego, bueno, pues aparecen muchas modificaciones, esto es mucho más amplio, pero a nivel en el que estamos nos es más que suficiente para ver la importancia y su funcionalidad. Tendríamos el ADN y el ARN. Estas son las siglas de lo que en realidad sería ADN, ácido desoxirribonucleico. También se denomina en inglés, las siglas en inglés sería DNA. El otro tipo de ácido nucleico sería el ácido ribonucleico. O RNA con sus siglas en inglés. Bien, estos dos tipos de ácidos nucleicos van a tener una funcionalidad, una estructura diferente, unas propiedades también distintas, pero lo importante es que ambos, como ya veremos más adelante, son capaces de compaginarse para hacer una función común, importantísima dentro de la biología, ¿no? Que sería la biosíntesis de proteínas. Es decir, son distintos, funciones diferentes, estructuras también un poquito diferentes, pero luego se complementan para una función común básica en la expresión molecular que sería la síntesis de proteínas. Bien, para trabajar el ADN tendríamos estos tres puntos para trabajarlo en profundidad. ¿Qué es el ADN? Que es la molécula de la vida, como ya sabéis. ¿Dónde puede aparecer el ADN en sus distintas formas o formatos? Y luego la estructura, que es fundamental conocerla para ver luego cómo sería la expresión génica. En cuanto a la definición, el ADN es la molécula, una gran molécula de tipo ácido desoxirribonucleico, cuyos nucleótidos ya sabemos cómo son. Bueno, pues sería una molécula en donde hay un montón, una enorme fila, doble, como ya veremos, de nucleótidos unidos, y este enorme polinucleótido tiene como función el almacenamiento, es decir, es donde van a estar los caracteres hereditarios, donde se va a almacenar la información genética. El almacenamiento de la información genética, además va a ser la molécula que va a ser capaz de expresarse por medio de intermediarios, y esta expresión de la información genética hace posible todas y cada una de la mayor parte de las funciones del ser vivo, además del almacenamiento, por lo tanto, de la información genética y de la transmisión de esta información genética, pues además de eso, es el encargado de la expresión y la funcionalidad de este material genético para que sea posible abarcar pues, casi todas y cada una de las funciones que tiene nuestro organismo, ¿de acuerdo? ¿Dónde se localiza el ADN? Bueno, pues el ADN tiene múltiples localizaciones. Si estamos hablando de una célula eucariota, que es de la que nos vamos a centrar en principio, pues el ADN hay un porcentaje muy pequeño, además es un ADN circular, tiene reminiscencias con parientes de donde viene, ¿no? Según la teoría endosimbionte, del ADN circular bacteriano, y es el ADN que aparece en las mitocondrias o cloroplastos, y es un ADN que es muy pequeñito en el número de genes que tiene, y nos vamos a centrar fundamentalmente en el otro tipo de ADN, que es el ADN nuclear. ¿De acuerdo? Bien, pues en el ADN nuclear es donde tenemos la mayor parte
de todos los genes, de la información genética para el funcionamiento de un ser vivo. Este ADN, el ADN nuclear, sabéis que tiene en principio dos momentos, ¿vale? El ADN nuclear, cuando la célula está en reposo, este ADN está en forma de cromatina. Mirad, aquí os aparece una imagen del ADN totalmente desenrollado, una larga fibra que tiene una amplitud de 2 nanómetros y por fotografías por microscopio electrónico podemos apreciar esta fibra larguísima de cromatina, que se llama cromatina porque, bueno, pues porque se podía teñir, aunque no sabían en principio cómo era la composición química. Ya sabemos que es ADN, ácido nucleico, pero esta cromatina sabéis que puede empezar a enrollarse y a condensarse cuando la célula cambia de momento celular. Cuando tenemos una célula que va a dividirse, ¿vale? Cuando estamos en división, pues este ADN cambia su aspecto y se enrolla muchísimas veces sobre sí mismo, y lo que era una fina fibra de ADN llamada cromatina, ahora tendremos paquetes de información genética que denominamos cromosomas. Aquí tenemos una imagen de lo que sería un cromosoma humano, por ejemplo. Estos cromosomas contienen ADN acomplejado, unido a proteínas llamadas histonas. Bueno, y este ADN está altamente condensado y es muy patente y tiene una función básica que es luego repartir la información genética en el proceso de división. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos visto dónde puede estar localizado y lo que es el ADN, que es, como os digo, la molécula, lo que se le llamó en su momento el principio transformante. Bien, pues este ADN, ahora vamos a ver cuál sería su estructura. Bueno, pues para continuar, fundamental este punto, la estructura del ADN. El ADN está formado por dos largas cadenas de nucleótidos. Estos nucleótidos ya hemos visto anteriormente cómo serían, lo recordamos. Un nucleótido, si es de ADN, estaría formado por el grupo fosfato unido con un azúcar de 5 átomos de carbono, en este caso la pentosa sería la desoxirribosa, unido a una base nitrogenada. Pero esta base nitrogenada podría ser o adenina, o guanina, o citosina, o timina. Cualquiera de ellas. ¿De acuerdo? Es importante que os deis cuenta de que es una subunidad, dos, segunda subunidad y tercera. Pero un nucleótido no tiene las 4 a la vez, sino tiene una de ellas. ¿De acuerdo? Bien. Deciros que la estructura del ADN costó mucho encontrarla, y ya en 1953 Watson y Crick descubrieron, gracias a la famosa fotografía 51 de Rosalind Franklin, consiguieron, junto con Wilkins, que luego en el 62 fueron premio Nobel, consiguieron dilucidar cómo es la estructura del ADN. Esta estructura del ADN ahora os la voy a mostrar, pero para que sea más fácil, más comprensible, he cogido el ADN, estas dos largas cadenas de nucleótidos, y lo que he hecho es ponerlas de manera paralela, ¿de acuerdo? Y evitar lo que luego será el enrollamiento para que lo veáis mejor. Fijaros, con toda la intencionalidad he puesto tanto la primera subunidad como la segunda, que están unidas por enlace covalente, las he colocado en negro. ¿Por qué? Porque el ADN, que son dos cadenas, como ya os he dicho, las dos tienen un esqueleto externo. Es decir, estas líneas negras que os pongo aquí, son dos líneas que estarían formadas por el fosfórico y por el azúcar. Es decir, las dos cadenas de ADN, el esqueleto externo
estarían hacia el exterior. Y justamente en el interior de la cadena, de las dos cadenas, ocupando su zona interior, es donde tendríamos las bases nitrogenadas. Es importante que si el ADN es una sucesión de nucleótidos, un polinucleótido, si yo coloco aquí la letra adenina, no significa que solamente haya adenina, no. Significa que también están estas dos unidades, pero se simplifica, para hacerlo más fácil, con esta línea de aquí. ¿Lo veis? Entonces, la belleza del ADN es que, aun siendo una molécula muy compleja y una larguísima cadena de nucleótidos, es de una forma extremadamente bella, porque como luego veréis, va a retorcerse sobre sí misma. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tiene entonces el ADN? Pues estas dos cadenas, en donde de forma complementaria, palabra importantísima, de forma complementaria van a ir uniéndose las bases nitrogenadas por enlaces de puente de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces fijaros, si aquí tengo la cadena y aquí tengo su cadena paralela, esta cadena, si el primer nucleótido es adenina, justamente enfrentada a la adenina tendremos el nucleótido que lleva como base nitrogenada timina. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace la adenina y la timina de las dos cadenas de cada una de ellas? Lo que van a hacer es que se van a unir por enlaces de puente de hidrógeno. Esto hace que la adenina se una con estas líneas discontinuas que os estoy poniendo. Cada nucleótido de cada una de las cadenas, las que están enfrentadas, van a tener una complementariedad de bases y este nucleótido va a estar unido a adenina con timina por dos enlaces de puente de hidrógeno. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que al final veremos que la molécula de ADN es extremadamente estable, porque hay muchos enlaces, unos más fuertes, como son los enlaces covalentes fosfato-azúcar, y otros más débiles, como son las uniones por enlace puente de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Esta complementariedad, ¿cómo continúa? Bueno, pues podríamos tener adenina, pero ¿por qué no en el siguiente nucleótido, digamos en el segundo nucleótido de esta cadena, de la cadena que vamos a llamar cadena A y cadena B, por ejemplo? Bueno, pues en esta cadena podríamos tener una timina. Si tenemos timina, pues se complementa en la otra cadena con adenina. Y estableceríamos los enlaces de puente de hidrógeno, dos en este caso. Entonces, la complementariedad, lo que se denomina complementariedad de pares de bases, porque las bases se aparean en pares, esta complementariedad sería adenina establece enlaces de puente de hidrógeno con timina. Pero podemos continuar y debemos de continuar, porque si esta es una cadena de ADN, en esta cadena y en su complementaria no hay uno o dos nucleótidos, hay cientos, hay miles de ellos. Podría ser guanina. Si tenemos guanina como el siguiente nucleótido, en la cadena complementaria tendríamos citosina. La complementariedad, ¿cómo es por lo tanto? Adenina-timina, guanina, unida por tres enlaces puente de hidrógeno con citosina. Esta es la complementaria de bases, que es fundamental que lo tengáis en cuenta, muy importante, ¿vale? Bien, pues continuamos con nuestra cadena. Aquí podríamos tener citosina, y la belleza de esta cadena es que esta cadena es prácticamente un espejo de la B de la A, teniendo en cuenta la complementaria de bases. Por lo tanto, si nosotros creamos esta secuencia de nucleótidos, tendremos inmediatamente, por complementariedad de bases, la cadena complementaria. Citosina, vamos a inventarnos una secuencia, pero ojo, la naturaleza no inventa secuencias.
Ya veremos más adelante, según avancemos en el tema, que según el orden, la secuencia concreta de nucleótidos, tendremos una expresión distinta y por lo tanto una proteína diferente y por lo tanto un carácter distinto en ese ser vivo. Eso es importantísimo, por lo tanto, el orden, la secuencia concreta de nucleótidos. Pero nosotros vamos a trabajar de esta manera, inventándonos, entre comillas, esta secuencia. Ya veremos secuencias reales. Citosina, aquí tendríamos citosina, por ejemplo, una guanina, una adenina y una timina. Si esta cadena tiene esta secuencia de nucleótidos, la cadena que la acompaña, porque os hemos dicho que el ADN son dos cadenas, es decir, el ADN es una molécula bicatenaria. Está formada por dos cadenas, muy importante. ¿Qué tendríamos entonces en la cadena complementaria? Pues tendríamos citosina, guanina, citosina, guanina, guanina, citosina, adenina, timina, adenina, timina, timina, adenina. Y por supuesto con los enlaces de puente de hidrógeno que le dan una enorme estabilidad a esta molécula. Acordaros, el eje central imaginario tendríamos las bases nitrogenadas enfrentadas por complementariedad de bases y luego en el esqueleto externo, la zona externa, tendríamos la parte de los nucleótidos formados por fosfato, el grupo fosfato y el azúcar desoxirribosa. Esta estructura, que yo de momento no tengo enrollada, si la enrollamos, como ya veremos, va a asemejar a una escalera de caracol. ¿Y por qué os digo esto de una escalera de caracol? Porque el pasamanos de esta escalera sería el esqueleto externo formado por el grupo fosfato y el azúcar, que son las dos subunidades de todo nucleótido. Y los peldaños de esta escalera de caracol serían las bases nitrogenadas que están en este eje imaginario interno, emparejadas por complementariedad de bases. Bien, aquí tendríamos el ADN si lo tuviéramos abierto, pero en realidad, como si recordáis, gracias a la fotografía 51, por difracción de rayos X, por cristalografía en difracción de rayos X, se vio que el ADN es una cadena, pero que está enrollada sobre sí mismo. ¿Cómo sería ese enrollamiento? Fijaros. ¿Qué ocurre en realidad? He forzado la cadena de ADN y la he mantenido complementaria, pero abierta. En realidad, ¿qué es lo que ocurre? Pues hay un enrollamiento de la cadena de ADN. Esto, si recordáis, gracias a la fotografía 51. Cuando con la técnica de difracción de rayos X se atravesaba una molécula de ADN, aparecía un patrón, y ese patrón de la fotografía 51 de Rosalind Franklin hacía ver que el ADN tenía que estar enrollado aproximadamente de esta forma, es decir, sería una doble hélice. Son dos cadenas complementarias, antiparalelas, que están unidas por complementariedad de bases, como hemos visto antes, por fuertes uniones de enlace covalente en el esqueleto externo y enlaces puente de hidrógeno de las bases nitrogenadas que están emparentadas por complementariedad y que está girada sobre sí misma aproximadamente con este tamaño. Un tamaño pequeñísimo, fijaros, 2 nanómetros. Es infinitamente pequeño lo que es la molécula de ADN en su apertura, y luego aproximadamente pues cada vuelta completa tiene unas 10 pares de bases. Este ADN sería una secuencia de nucleótidos, concretamente hemos dibujado 10 nucleótidos izquierda, 10 derecha,
pero en realidad el ADN es un enorme polinucleótido con cientos de nucleótidos emparejados de esta manera, con esta estructura de doble hélice. Muy importante esta idea. La idea de que el ADN está enrollado en forma de doble hélice. Y ahora pasaremos a conocer el otro ácido nucleico fundamental y que compagina con el ADN, que sería el ARN. Pero aquí os muestro en esta imagen cómo sería la estructura muy sencilla del ADN y las bases nitrogenadas que lo acompañan junto con el azúcar y el grupo fosfato. El otro ácido nucleico importante, aunque no es la sede de la información genética, pero sí es un intermediario en biología molecular para hacer síntesis, biosíntesis de proteínas, sería el ácido ribonucleico o ARN. El ARN estará formado por nucleótidos de ARN, si recordamos, por el grupo fosfato unido a una pentosa, en este caso a ribosa, un azúcar de 5 átomos de carbono. Ribosa y unido a las bases nitrogenadas, pero ¿cuál de ellas? Recordamos que solamente a una, pero como hay 4 posibilidades, podrían ser guadenina, o guanina, o citosina, o uracilo. Bien, bueno, pues el ARN, ¿dónde podemos localizarlo? La localización del ARN puede estar o bien en el núcleo celular. En el núcleo celular sería en forma de, lo que ya veremos más adelante, que se denomina ARN mensajero. Estoy pensando en la biosíntesis de proteínas, que es la función principal, pero no única, del ARN. O podría estar también dentro del citoplasma. Si el ARN lo localizamos en el citoplasma, sería o ARN que da lugar a unas unidades denominadas ribosomas, ARN-R, o bien un ARN que va a tener una importancia fundamental en el traslado de aminoácidos, que sería el ARN-T, el ARN transferente, ¿vale? Aquí estas serían las ubicaciones principales del ARN. ¿En qué consiste el ARN? Bueno, pues el ARN es una molécula que consiste en una única cadena. Entonces, el ARN no sería una cadena doble, como en el caso del ADN, sino que el ARN estaría formado por una secuencia de nucleótidos que da lugar a un polinucleótido de ARN, y esta secuencia podría ser de este estilo, por ejemplo. Fijaros, como hemos dicho que no tenemos timina, porque la timina es exclusiva del ADN, y que el azúcar es la ribosa, cuando hacemos un modelo de molécula de ARN, en este modelo, como en el caso anterior del ADN, lo que sería la primera subunidad y la segunda subunidad es lo que os estoy mostrando con un trazo negro. Es decir, aquí tendremos el nucleótido 1, el nucleótido 2, el nucleótido 3, el 4, etc. Bueno, pues este nucleótido 1 estaría formado por el grupo fosfato y la pentosa, que es la que os señalo en este trazo negro. Y luego tendríamos una base nitrogenada, formando el primer nucleótido. Cualquiera de ellas, podría ser adenina, podría ser guanina, citosina, en el número 5 podría estar uracilo, luego podríamos tener también uracilo en el nucleótido 6, etc. Entonces, si os dais cuenta, el ARN es una cadena sencilla. Una cadena sencilla. ¿Vale? ¿Cuántos tipos de ARN tenemos y cuál es su funcionalidad? Bueno, pues los tipos de ARN que tenemos, ya los he mostrado aquí. El ARN mensajero, que se sintetiza en el núcleo celular y luego va a atravesar los poros nucleares y va al citoplasma. ¿Qué función tiene el ARN mensajero? Es un intermediario en la síntesis de proteínas.
es fundamental. El ARN ribosómico, ¿vale?, se sintetiza también en el núcleo celular, pero luego van a salir en forma de cadenas sencillas y se va a encontrar una estructura tridimensional, se va a unir a ciertas proteínas y va a dar lugar a lo que denominamos ribosomas. Por lo tanto, el ARN ribosómico, ARNR, va a dar lugar a los ribosomas, que son las máquinas de lectura en la síntesis de proteínas. Por lo tanto, función fundamental en la síntesis de proteínas, los ribosomas. Y por último, el ARNT. El ARNT a veces tiene ciertos bucles, esta sería una foto, una estructura del ARN, pero sigue siendo una única cadena. El ARNT es el que transfiere el aminoácido adecuado dentro de la síntesis de proteínas, del polipéptido, de la proteína que se está sintetizando, pues el que aporta los aminoácidos para la síntesis, para que se conforme esta proteína en su estructura primaria, sería el ARN transferencia, ARNT. Bueno, pues aquí os aparece una imagen, un modelo muy sencillo de cada uno de los ARNs, de las moléculas que forman los nucleótidos de ARN y también, bueno, pues un modelo de cómo es la forma, la estructura de cada uno de los ARN. Con esto hemos terminado lo que serían los ácidos nucleicos, estructura y función.